¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva emisión de Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de las misiones en Sonora. Aprenderemos que el Señor Jesús envía a sus discípulos a llevar la buena nueva a todos los rincones de la tierra. Y claro, México y el noroeste no fueron la excepción. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Bendito sea Dios que nos da la gran oportunidad de sentirnos amigos, pero amigos para compartir su palabra y para compartir la vida de la iglesia. Recuerde que Palabra de Vida es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y por eso estamos dispuestísimos a escuchar todo lo que usted quiere sugerirnos, decirnos y preguntarnos. Le decía que hoy vamos a platicar acerca de las misiones en Sonora, pero antes quisiera darme la oportunidad de leer brevemente un texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Yo traigo la versión de la Biblia latinoamericana y aquí se lee así. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. El Señor Jesús, desde que iba a regresar a la casa de su Padre y del Espíritu, nos deja este mandato de ser testigos del Evangelio en todos los rincones de la tierra. Y es el tema que hoy nos va a ocupar. Pero quiero dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es el padre Armando Armenta Montaño. Él es historiador, profesor de historia de la iglesia y además director del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Hermosillo y cronista de la Arquidiócesis. Padre, ¿cómo estás? Mucho gusto, padre Luis Alonso, mucho gusto. Bienvenido, Armando, ¿cómo te ha ido? Bien, mucho gusto, Luis. Aquí andamos en medio del proceso nuevo de trabajo con el ciclo escolar que ha iniciado, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo va la parroquia? ¿Cómo está tu pastoral? Bien, pues en San Judas Tadeo, ahí en el santuario, en la colonia Las Amapolas, preparando ya, visualizando la fiesta de San Judas Tadeo. Y con las clases del seminario, ¿no? Claro. Nuestra labor de acompañar a los seminaristas en su es. formación, ¿no? Sí. Qué interesante, Armando, cómo estas palabras del Evangelio de San Mateo, del Señor Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos de la tierra sean mis discípulos. Yo estaré, y me llama la atención la traducción de la Biblia latinoamericana, y estaré con ustedes todos y cada uno de los días hasta que se termine el mundo. Así es, Luis. Y en el caso de esa misión, esa presencia en el Espíritu del Señor Jesús, que ha animado el camino de la iglesia en medio de las situaciones difíciles, en medio de, a veces, dificultades y debilidades, en Sonora también fue escenario de esa labor en los siglos XVII hasta el siglo XIX, ¿no? La labor de los padres de la Compañía de Jesús, de los jesuitas y de los padres franciscanos. Y quisiera compartir a ti y a todo el teleauditorio un recuerdo que se me vino ahorita. El padre Loreto Córdoba, el padre Tito, inolvidable hombre, en paz descanse, de la diócesis de Obregón, nativo de Bacadé, Huachi,
que trabajó en la diócesis de Obregón, ¿no? En una ocasión nos invitó él, fuimos a visitarlo a San Pedro de la Cueva. Ajá. Y de repente, el año del 97, íbamos con dos ancianos, el padre Roberto Montaño, Padre Roberto, mi tío tu pariente, lejano, sí, el ajá. padre Roberto, nuestro compañero, Sí. y el señor, un señor Miranda, el señor Miguel Miranda, en paz descanse, todos, ¿no? Y de repente dijo, vamos a la presa, dijeron, ¿no? A la Ajá. presa del Novillo. La presa del Novillo. Ajá. Y cuando yo no conocía, y cuando nos fuimos acercando, yo vi unas ruinas. Y le dije al padre Tito, que esas ruinas, ¿qué son? Es la misión de Batuc, la misión de San Francisco Javier. Ajá. En ese año no había lluvias, La había presa bajado había el nivel bajado. de la presa, Ajá. pero había surgido torre, ¿verdad? esa torre, toda la masa aquella, como una especie de metáfora. Es decir, el pasado misional está presente en esas ruinas que son una promesa de futuro, como en una ocasión leí. Es decir, esa ruina, ese templo, nos habla de un pasado misional en Ajá. Sonora y que brota de las aguas que han permeado nuestro querido Sonora. Entonces, Así es. ese templo data del siglo XVIII, de 1740 y tantos, a la mitad del siglo XVIII, y fue promovido por un padre italiano, un jesuita, padre Rapicani, que junto con la mano de obra indígena de los ópatas que allí habitaban, de Batuco, el antiguo Batuco, trabajó. Entonces, las misiones eran trabajo pastoral espiritual, el templo como lugar de culto, Ajá. pero también, como ahorita Promoción ahondaremos, humana. la promoción humana, ¿no? Incluía Así el es. trabajo misional. Claro. Pues, Sí. híjole, pues es interesantísimo cómo la presencia de las misiones, hasta iconográficamente, es un recuerdo del Señor Jesús. Bueno, ¿qué le parece si seguimos platicando de esto después de la pausa? No le vaya a cambiar, por favor. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de las misiones en Sonora. Me llamó mucho la atención, Armando, la anécdota que contaste del padre Tito, que en paz descanse, el güero colorado, Rosita en realidad, de esas ruinas de Batuco. Me ha tocado verlas solo en fotografías, pero es muy impresionante ver cómo se junta las fotografías que yo he visto, al menos el pueblo de San Pedro, y luego al fondo la torre saliendo de la presa Álvaro Obregón, el Novillo, ¿no? Lo hice, sí. La iglesia ha estado siempre presente en los pueblos, en todas partes. Sonora no pudo ser la excepción. Las misiones llegan al noroeste de México. ¿Cómo llegan? ¿Con quién llegan? ¿Cuándo llegan ¿Cuándo llega el Evangelio a nuestra tierra? Sí, llega, según la cronología, hacia 1614, procedentes de Sinaloa, Ajá. llegaron los padres jesuitas, los misioneros jesuitas Ajá. de la Compañía de Jesús. Llegan a la región del Mayo primero, con los indígenas mayos. Ajá. Y después, los yaquis Ajá. se enteraron del tipo de vida que vivían las misiones e invitan a los ¿Les misioneros. gustó? Ajá. Cabe señalar que los yaquis habían tenido un enfrentamiento con los exploradores y conquistadores españoles muy violento. Es decir, primero llegaron evidentemente los conquistadores que eran explotadores realmente. Sí, tenían un- Después llegan los misioneros. Exacto. Ok. Entonces, hay una conquista espiritual. Entonces, los misioneros, y en esto quiero nombrar, por ejemplo, a dos. Pedro Méndez,
que terminó misionando en Zaguaripa, y Tomás Basilio, dos nombres de célebres misioneros. ¿Y qué hacen ellos? Los indígenas vivían ya en comunidad en las márgenes de los ríos, y ellos aprovechan esa cultura de organización, se reúnen en pueblos de misión. Había una cabecera misional, un pueblo misional. Hablamos del Mayo. Por ejemplo, el Mayo y el Yaqui empieza así, casi simultáneamente, ¿no? Y había pueblos de visita, ¿no? Y, por ejemplo, en esta región, a cada pueblo se le atribuía un patrono o una patrona. Por ejemplo, patronos como San Ignacio de Loyola, patronos como la Virgen María, como San Francisco Javier, ¿no? Sobre todo jesuitas, Sí. y otros santos como Santa Rosalía, y celebraban la fiesta patronal. Había rezos en la mañana, había el involucramiento de los mismos indígenas en las ceremonias, y también había el aspecto temporal, es decir, la misión también era una organización de producción. Había agricultura, y también había trabajo manual y crianza de ganado, ¿no? De hecho, un ejemplo de cómo se da este diálogo cultural es la comida, ¿no? Cuando comemos un plato, por ejemplo, la gallina pinta o el cocido, ahí se involucra los granos locales, el maíz, el chile, el frijol, trigo. pero también el trigo viene de España, Ajá. y la carne, pues es el ganado que trajeron los misioneros. Es decir, Claro. hasta en la comida está ese mestizaje cultural que hubo, ¿no? Entonces, las misiones fueron avanzando poco a poco. Por ejemplo, después siguieron la ruta de los ríos, después suben hacia el río Zaguaripa, hacia el río Yaqui, Alto Río Yaqui, luego van a la región del río Moctezuma, hacia 1630 y tantos, en nuestro querido río Sonora, en la región de Babiácora, hasta Arizpe, a mediados del siglo XVII. Aquí hay un misionero muy célebre en la región de Babiácora, Bartolomé Castaños, que era un misionero portugués, que fue un gran hombre, muy sensible al mundo indígena, que fue llamado en vida el Padre Indio. Hay una estatua en Babiácora, en la plaza frente a la iglesia, Bartolomé Castaños. Entonces, de tal manera que a los 70 años de sistema misional, ya había alrededor cerca de 70 pueblos indígenas, ¿no? Entre los grupos Mayo, Yaqui, Ópata y Pima, ¿no? La región Pima llegaría después el célebre Padre Quino como misionero, ¿no? Quiero señalar, estimado Padre Luis, que no todo fue proceso pacífico en las misiones. En este encuentro entre el Evangelio y las culturas originarias hubo también conflictos. En ocasiones hubo levantamientos indígenas. Hubo levantamientos como una forma de resistencia al sistema misional, o resistencia a los conquistadores. En ocasiones fueron los dos momentos, porque estaba la misión, pero también había presidios militares. Ok. Y había ocasiones en que los presidios militares que venían de España, ¿no? O criollos, ¿no? Porque eran territorios de España, era la Nueva España entonces, ¿no? Claro. Ellos también tenían deseos de la frontera, de conquistar, explorar y colonizar la frontera noroeste, ¿no? Ok. Entonces, a veces hubo momentos de violencia física, violencia simbólica. En ocasiones, hay que reconocerlo, hubo misioneros que se excedieron, por ejemplo, en los castigos hacia los indígenas. Y en ocasiones también el indígena reaccionó. Excesos también de parte de los hermanos jesuitas. Claro. Antes de irme a la pausa, te pregunto, ¿en esos enfrentamientos indígenas hubo misioneros asesinados? Lo veremos. Lo veremos en el siguiente segmento. No le vaya a cambiar, en un momentito regreso. Llevar la cruz por el mundo como signo de amor del Señor. Fue la misión que San Juan Pablo II a los jóvenes otorgó. No importa de dónde tú vengas, no importa tu edad o color, lo que nos une es la misión de llevar
Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Estamos platicando acerca de las misiones en Sonora. Muy interesante comprender que primero llegan los conquistadores, que eran verdaderos explotadores, llegan en realidad buscando la conquista del territorio, es el imperio español, pues, ¿no? Pero también llegan después los misioneros y forman este sistema de misiones que me llama la atención cómo incluso actualmente tenemos un sistema muy similar. Es decir, tú hablas del pueblo cabecera de la misión y también los pueblos de visita, ¿no? Como hoy también nuestras parroquias son la cabecera de la vida pastoral de una zona de la ciudad y tiene sus centros de catecismo o de visita pastoral. Es decir, son cosas que vamos heredando desde hace siglos, ¿verdad? Pero nos quedamos con una pregunta muy interesante. No sé si a usted le llamó la misma atención que a mí, pero nos hablas de que hubo enfrentamientos y que no fue fácil este proceso misionero, porque pues estaban los presidios y estaban los centros de misión, que eran, además de evangelización, centros de cultura, ganadería, agricultura, manufactura, etc. Y yo te preguntaba, en esos conflictos, me decías que hubo algunos con misioneros, ¿hubo misioneros que murieron? Sí, lamentablemente sí. Por ejemplo, el padre Francisco Javier Saeta, un italiano de Sicilia, que tenía 2 años de haber llegado aquí a Sonora, falleció en un levantamiento armado en 1695. Hubo otro sacerdote en la región de Sonoita, que también falleció hacia 1741. Pero hay una contabilización del número de misioneros jesuitas que hubo en Sonora, en 150 años de presencia, en lo que llamó un misionero en la región de Arizpe, el padre Cristóbal de Cañas. La Sonora jesuítica, hubo 150 misioneros en 150 años, aproximadamente, ¿no? Entonces, pero en realidad fueron como entre 2 y 5 misioneros que murieron de manera violenta en levantamientos indígenas, ¿no? Claro. Armando, antes de que continúes, cuando hablamos de las misiones de Sonora, nos referimos, estamos hablando de 1700, 1800, ¿a qué le llamábamos Sonora? Sí, en realidad, padre, no existía Sonora como la tenemos hoy. O sea, para que nuestra gente no se imagine el estado de Sonora, pues, ¿no? Eran los antecedentes de Sonora. Estamos hablando desde el río Mayo, de la región del río Mayo al sur, hasta lo que es ahorita Arizona. El padre Quino, por ejemplo, trabajó en la Pimería Alta, desde Magdalena hacia arriba, ¿no? Hasta Tucson, incluso hasta el río Gila llegó a explorar. Entonces, en aquel tiempo, Sonora se origina en lo que es ahorita el río Sonora y llegó a ser una provincia religiosa, misionera, pero también una provincia de gobernación en aquel tiempo, cómo gobernaba el virreinato de la Nueva España, ¿no? Sí. Y hablando de organización, padre, quisiera señalar que eran muy organizados los jesuitas. Juntaban un grupo de misiones y al grupo de misiones le llamaban rectorado. Y los rectorados llevaban un nombre. El rectorado, por ejemplo, de los Santos Mártires de Japón, el rectorado de San Francisco Javier, que eran como decanatos. Era grupo de misiones, lo que actualmente es el decanato, el conjunto de parroquias. Y había dentro de la provincia de Sonora un padre jesuita que lo nombraban desde México, que era un visitador, que él literalmente visitaba las misiones. Supervisaba, un supervisor, levantaba los informes de los misioneros. Nuestras visitas pastorales. Exacto, y mandaba esos informes, ¿no? Por ejemplo, vienen en publicaciones, se han publicado mucha documentación sobre los jesuitas, informes muy detallados sobre los misioneros, por ejemplo, sus cualidades humanas, su carácter, incluso la impresión que tenían los indígenas del misionero, cómo trata a los indígenas, cómo se comporta él, ¿no? Entonces, los jesuitas tomaban mucho en cuenta el acompañamiento de sí mismo de los misioneros, ¿no? Es decir, el visitador informaba al superior de la compañía de Jesús que estaba en México
cómo se desenvolvían sus misioneros. Me llama la atención esto que dices, es decir, fijándose incluso en las cualidades humanas y en la percepción que de ellos tenían los indígenas. Es decir, tenían incluso el cuidado de fijarse en el perfil, por decirlo de alguna manera, que se requería en determinada zona de la provincia de Sonora para enviar a alguien. Así es, sí. De hecho, bueno, estaba leyendo precisamente, preparando esta entrevista, un informe de un padre que estuvo en Ures hacia 1740 y tantos. El padre Marciano se apellidaba, italiano también, que estuvo 21 años en Sonora. Eran hombres que venían desde Europa, muchos de ellos, y no volvían a su tierra. Y el informe que hizo otro sacerdote jesuita habla de que fue muy querido por los pimas ahí de Ures, que levantó la iglesia, que la adornó junto con los indígenas, incluso hizo un sistema de riego aprovechando el agua del río Sonora, ¿no? Entonces, y aquí cabe mencionar, padre, que los indígenas tenían su visión, o sea, también su visión. En ocasiones, hubo ocasiones en que los indígenas también hicieron gestos simbólicos donde le estaban diciendo al misionero que tratara de cambiar su conducta, ¿no? Entonces, es algo importante. El indígena fue protagonista de la misión. No era una imposición la misión, sino que el indígena participaba y en ocasiones le hacía ver al misionero, a ver, revisa bien la forma en que estás aplicando tu sistema misional. Esto es interesantísimo. Yo le invito a que vayamos rapidísimo a una pausa comercial y sigamos platicando del tema. Todos somos enviados a anunciar la buena nueva, a llevar el mensaje del Señor a todos los rincones de la tierra. Hemos sido bautizados y enviados para ser testigos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida. Aprovecho para darle las gracias a todos los que están ya comunicándose con nosotros en nuestras formas de comunicación que nuestra productora Sor Rosalía pone en su pantalla en este momento. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos mandan sus mensajes. Muchísimas gracias a quienes se reportan. Me llama mucho la atención. Siempre tenemos mensajes, por ejemplo, de la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, del puerto de Veracruz. Ojalá nos hablen de la capital, de Baja California Sur, sobre todo Todos Santos, de Ciudad Obregón, de San Luis Río Colorado. Muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra señal. Entonces, los misioneros, Armando, padre, hacen todo un sistema. Es realmente impresionante cómo crean una red de comunicación, por así decirlo, organizando el territorio misional, no solamente para el culto, sino también para la promoción humana y también para la manufactura, la agricultura, la crianza de ganado, etcétera, en zonas, en centros, en lugares de visiteo. Y qué interesantísimo lo de los visitadores y los informes que se mandan. Pero me quedé con la pregunta, ¿los indígenas también tienen una participación? Tú hablabas, son protagonistas de la misión. En algún momento llegan a dialogar con los misioneros para decirles, a ver, vamos revisando cómo le hacemos. De hecho, un ejemplo, en los informes de los jesuitas, algunos publicados, hablan que había un gobierno indígena de la misión, con un gobernador, con un maestro que participaba en las ceremonias, había rezadores, había indígenas traductores
que en ocasiones el misionero se le dificultaba aprender la lengua y había un indígena traductor. Aprendía la lengua italiana, por ejemplo. Exacto, o el español. O el ¿no? español, Sí. Y había indígenas también catequistas. Eso sale mucho en los informes jesuíticos. Entonces, el indígena, él se apropió del mensaje evangélico, hizo un proceso también desde su cultura, ¿no? Y en ocasiones el indígena, hay una carta, por ejemplo, del siglo XVIII, donde los indígenas se quejan del comportamiento de un sacerdote en la región del Yaqui, Ajá. O sea, denuncian al sacerdote. Hubo un padre que falleció en la región, en la misión de Potam, tenían que llevarlo a Bicam, que está ahorita sobre la carretera internacional, toman el cuerpo del padre y lo dejan afuera de Potam. No lo llevan a un símbolo, una acción profética, una acción simbólica, que los indígenas quisieron dar una lección ahí, ¿no? Sí, no queríamos a este sacerdote. Exacto, hubo también conflicto. Entonces, el indígena no fue un objeto del proceso misional, fue un sujeto del proceso misional. De tal manera que hasta la fecha hay muchas, sobre todo entre los yaquis y mayos, elementos de su cultura religiosa, de su práctica religiosa, que vienen desde los jesuitas. Sí, entonces, a mí me resulta bastante interesante el hecho de saber, porque muchas veces cuando se habla de las misiones, pues en todas estas informaciones sin fundamento histórico, científico, se habla de que la Iglesia vino a destruir la cultura y a imponer una mentalidad, acabando con todo lo originario, cuando en realidad, si somos un poco más objetivos, aunque hubo sus conflictos y diferencias, no fue una imposición, sino que fue un diálogo y realmente fue una culturización, ¿no? Una inculturización, exacto, también, exacto, sí. Ahora, hay elementos, decías, que siguen presentes en nuestra cultura actual. Por ejemplo, las devociones, hay cosas que seguimos haciendo, ¿no? Desde la época misional. Sí, por ejemplo, acaba de pasar la fiesta de, por ejemplo, Guásabas, que era una antigua misión a Santa María de Guadalupe. Hoy el patrón de Guásabas es la Virgen de la Asunción, María de la Asunción, ¿no? Guásabas era una fiesta, era una misión, no existía Tu Tierra Granados todavía. Y hasta la fecha se celebra la devoción popular, el patrón, la santa patrona de Guásabas, ¿no? Que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe precisamente, con la Virgen María, ¿no? De Guadalupe pasó a la Asunción. Entre los indígenas mayos y yaquis, que son pueblos muy rituales, por ejemplo, ellos siguen celebrando la Cuaresma, la Semana Santa. Hay mujeres yaquis rezadoras en los ceremoniales que en latín siguen rezando. Actualmente. En latín. Tienen rituales en latín, evocación de la presencia jesuítica cuando la misa se celebraba en latín, con el ritual de Pío V en el siglo XVI, ¿no? Y no se diga también los santos de los mayos y de los yaquis y de los pimas altos, allá en la región de Yécora. Esa devoción a los santos y a la Virgen, muchos vienen de los tiempos de los jesuitas, aunque también hay después presencia franciscana, ¿no? Sí. Por ejemplo, allá en la región de Yécora hay un pueblo donde se celebra a San Francisco de Borja, por ejemplo. Magdalena, San Francisco Javier, la más popular en Sonora. Y, por ejemplo, devociones como en Bacadehuache, acaba de pasar la Virgen de Loreto el 8 de septiembre. Y son grandes fiestas. En Banamichi. Tiene origen en esta época misional. Claro, y no es cualquier cosa, porque finalmente las expresiones religiosas populares le dan identidad a la cultura a la que pertenecemos. Es decir, tenemos raíces en el catolicismo que trajeron los jesuitas en un origen. Pero después vienen los franciscanos, y quisiera que de eso platicáramos después de la pausa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Estamos platicando acerca de las misiones en Sonora.
Jesús el Señor decía, lo leíamos en el inicio del programa, al final del Evangelio de San Mateo, en realidad en los 3 sinópticos: vayan por todo el mundo y hagan que todas las gentes sean mis discípulos. Escuchando ese mandato misionero, también la Compañía de Jesús, los jesuitas, llegan a la región de la actual Sonora, una parte de Arizona y una parte de Sinaloa, ¿no? Es decir, y llegan haciendo no solo evangelización, sino trayendo cultura, creando zonas, incluso creando las actuales vías de comunicación, porque finalmente hicimos nuestras actuales vías de comunicación en función de lo que los misioneros habían trazado como caminos de enlace de una región misionera o de una cabecera misionera a otra. Hay un gran personaje, Padre Armando, entre los misioneros que curiosamente, y a mí me gustaría mucho saber por qué, curiosamente, cuando tú hablas de misioneros en Sonora, automáticamente a la mentalidad sonorense se viene Francisco Eusebio Quino. Así es, el célebre Padre Quino, ¿no? Así Que es. en realidad crecimos desde niños aquí con la esa- imagen con del esa Padre imagen, Quino, sí. es parte del imaginario popular, ¿no? Ajá. Religioso nuestro. El Padre Quino llega en 1687, se había detenido el avance misional. Él trabaja 24 años en Sonora, en la Pimería Alta, como ya dijimos. Y era un italiano, un hombre muy formado, un científico también, era un hombre de ciencia, el Padre Quino, cosmógrafo, Ajá. cartógrafo también, buen explorador, ¿no? Pero yo decía, sobre todo, un hombre de espiritualidad. Él, cuando mataron al Padre Saeta en Caborca, escribió un libro, la biografía del Padre Saeta, en 1696-97, es un libro. Y quisiera señalarte, Padre, al final de ese libro, el Padre hace en un capítulo trabaja un tema que titula Dictámenes de Misionero Apostólico, que es una joya misional, es un método de acción misional. Una metodología, Una metodología pastoral, exacto. Es un tesoro, muy ¿eh? interesante. Y por ejemplo, y empieza hablando de las cualidades de los misioneros, el Padre Quino. Y ahí habla, por ejemplo, el misionero, el espíritu de oración. O sea, Ajá. ¿qué animaba a los misioneros? La unión con Jesucristo en la fe, la meditación, la oración, el buen trato a los indígenas, una vida dispuesta al sufrimiento, porque también había misioneros que no querían venir para acá, ¿eh? Como también en el siglo XIX hubo obispos que no quisieron venir, por claro. esta región de frontera, de conflicto entre los Desierto. apaches, desierto, ¿no? Y él decía, el misionero debe estar dispuesto a las cortedades, a los sufrimientos, incluso a los conflictos, a las contradicciones, ¿no? Había jesuitas que querían ya cerrar la etapa misional, ¿eh? Y el Claro. Padre Quino, en este libro, él dice, los indígenas esperan el Evangelio, ¿no? Y cita Mateo 25, lo que hagas al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo haces. Es decir, Claro. los indígenas, ellos esperan la nueva noticia del amor, ¿no? Entonces, el Padre Quino, después de 24 años, que fundó alrededor de 20 misiones, poco más, lo que es ahorita, por ejemplo, Caborca, Tucson, la región de Del Pitiquito, Bac, Sonoita, San Javier del Bac, en el territorio de Arizona, Cocóspera, todo eso, él acompañó al grupo de la Pimería Alta. ¿Dónde estaba la cabecera de Padre Quino? El Padre Quino se movía, su centro de operaciones era la Misión de Dolores, que queda cerca del actual Cucurpe. Ya no existe el lugar, ¿no? Sí. Entonces, Ok. a partir de ahí, exploró a caballo. Él también descubrió que la península de Baja California no era isla, sino península. O sea, el Padre Quino tuvo una labor misionera, cultural, de exploración. Hizo mapas. Hizo mapas y ubicó a Sonora en el mapamundi, digamos, ¿no? Ajá. Y por cierto, en su época, él apoyó, junto con los misioneros de Sonora, las misiones de Baja California. Estamos hermanados también a los hermanos de Baja California, Claro. porque somos parte del noroeste, pero también tenemos un origen étnico y un origen cultural similar, ¿no? Claro. Entonces, el Padre Quino hace toda esa labor y se posiciona en realidad como la imagen del misionero en Sonora.
cuando en realidad las misiones habían empezado mucho tiempo antes. Así es. Me llama mucho la atención que en los nombres que nos has dado, en las menciones que has hecho de los misioneros, casi todos son italianos. Sí, de hecho, padre, mira, había italianos, había checoslovacos, alemanes, españoles y algunos criollos de México, de lo que era la Nueva España, ¿no? De Puebla, de Jalisco, Claro. ¿no? De la Ciudad de México también, ¿no? Pero la mayoría fueron extranjeros, ¿eh? Claro. Gente que realmente entregó la vida por el Evangelio, porque dices, muchos no volvieron a sus Muchos no volvieron. De hecho, el padre marciano ahí quedó sepultado en Ures. El padre Quino quedó sepultado en Magdalena. Magdalena, ¿no? claro. Exacto. Hay un hecho interesante que significó un cambio, incluso en la metodología de la evangelización en Sonora, la expulsión de los jesuitas y la llegada de los franciscanos. ¿Cuándo se dio? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quedaron las misiones abandonadas? ¿Cómo sucedió esto? La expulsión o extradición de los jesuitas la decretó el rey de España, Carlos III. Carlos III. Fue una decisión política, económica, básicamente, tener dominio de las fronteras. También los jesuitas se involucraron en un conflicto político en las monarquías europeas. Claro. Y todo terminó que los españoles querían tener más dominio del territorio y las misiones eran un obstáculo para colonizar, dicho sintéticamente. Y se extradita a todos los jesuitas del país. Sí, a todos los jesuitas del país. Y en Sonora, entonces se llama a los franciscanos a continuar con el trabajo. así es, así es. ¿Qué te parece si después de la pausa platicamos un poquito de cómo llegan los franciscanos y brevemente qué es, cómo continúan el trabajo misionero? No le vaya a cambiar, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos... Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de las misiones en Sonora y nos quedábamos con una pregunta. Después de la extradición de los jesuitas, que nos decía el padre Armando, pues fue por cuestiones políticas. La corona española quería tener más dominio en el territorio de la frontera y además de algunos conflictos que los jesuitas ya habían desencadenado en Europa, todos lo sabemos. Pero al irse los jesuitas de México, llegan los franciscanos y se da un cambio en las misiones. Así es, padre. Nada más 50 jesuitas había entre Sonora y Sinaloa, ¿eh? En ese tiempo. Sí, los embarcaron en Mátape, los juntaron, los embarcan en Guaymas, Nayarit y a Veracruz. Algunos murieron en el camino al exilio, sobre todo a España y a Italia, ¿no? Algunos escribieron sus memorias desde allá, ¿eh? Por ejemplo, el padre Ignacio Pfeffer, un alemán que escribió sus memorias. A los 2 años, inmediatamente, la expulsión fue en 1767 y el siguiente año llegan los franciscanos. Entre españoles y ya novohispanos, porque no existía México todavía. Claro. ¿Ah? Llegan del Colegio de Jalisco, un colegio misionero de Jalisco, de Propaganda Fide, y de Querétaro, llegan por Guaymas nuevamente, por donde fueron los jesuitas, llegan los franciscanos, ¿no? Sí. Y ocupan sobre todo las misiones de la Opatería, aquí el Sonora Central, y la Pimería Alta, que por cierto fue una labor encomiable de los franciscanos. Claro. Ellos fueron más controlados por la corona, no tenían tanto dominio de la cuestión temporal de las misiones. Y los franciscanos, un aporte, lo digo brevemente, una huella de la presencia franciscana e indígena con ellos, son los templos de Caborca, de Tubutama, y el de Magdalena, y el de Javier de Bach, allá en Tucson. Fueron que son muy parecidos, ¿eh? Exacto, son templos franciscanos del principio de 1800, pero también está la mano de obra indígena allí, ¿eh? Claro. Entonces, los franciscanos también tuvieron un trabajo misional, evangelizador, espiritual, catequético, pero le dieron también una especie de realce a la cuestión arquitectónica.
es decir, construir los templos, equiparlos para la liturgia, y también lograron concentrar indígenas. En la época franciscana se creció el número de la población indígena, pero quisiera señalar que a la expulsión de los jesuitas sí hubo robo, apropiación de tierras misionales, y hubo también desaparición de objetos de culto en las misiones. Ajá. Sí hubo una rebatinga, como señala el profesor Ignacio Almada Bey, una rebatinga de los comisarios reales, que donde quiera pues se dio el prietito en el arroz. Se metían en la misión, robaban. Exacto, también hubo ese tipo de conflictos. Y entonces los franciscanos hicieron su bella labor, y su presencia, un ejemplo, aparte de los templos, está en la cuestión devocional. Ajá. El hábito de San Francisco Javier en Magdalena es color café. ¿Sí? Ahí se ve lo jesuita de un santo jesuita, Francisco Javier, el modelo de misionero. El modelo misionero. Y la fiesta se la llevan al 3 de diciembre, Ajá. al 4 de octubre, día de 4 de San octubre. Francisco de Asís, Ajá. y le ponen un hábito Sí, café. Así, sí, el Francisco Javier, jesuita con sotana negra, ahora tiene hábito franciscano Exacto. con cordón blanco. Hay una mezcolanza ahí de signos que habla de estos dos procesos, de estos misioneros y también del pueblo local, el pueblo mestizo e indígena en Sonora, ¿no? Un ejemplo Ajá. de la presencia de los franciscanos, ¿verdad? Claro. Ahora, los franciscanos le dan mucha importancia al culto también, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, crece un poco eso. Sí. No se resistieron mucho los indígenas, porque el jesuita suele ser un poco más austero. Por ejemplo, la arquitectura de los templos jesuitas que conocemos son muy austeros. Ya los templos, aunque sea mano obra indígena, pero con arquitectura franciscana, son más elaborados. Así es, sí. De hecho, sí hubo también resistencia, ¿eh? De hecho, cuando expulsan los jesuitas, muchos indígenas se fueron a trabajar a las minas de los colonos y a los ranchos. Hubo dispersión. Y dejaron las misiones. Exacto, dejaron las misiones. Y en eso batallaron mucho los franciscanos. O sea, y aparte, hubo indígenas que no aceptaron el sistema misional, que prefirieron otra vida fuera de la misión. Claro. Son procesos muy complejos, ¿no? Como sucede en nuestros días, hay gente que cambian al párroco y simplemente se va de la parroquia, ¿no? También hay diferencias, sí, son procesos similares, ¿no? Exacto. Los seres humanos somos complicados. Así es. Pero en realidad, padre, la época franciscana requiere más estudios, ¿eh? Claro. En ocasiones creemos que solo hubo presencia jesuítica. Jesuita, ajá. Es necesario valorar más los franciscanos, entonces, que estuvieron de 1768 hasta 1850, todavía andaba franciscanos ahí trabajando, sobre todo en el norte de Sonora, ¿eh? Claro. Entonces, ahí es importante también valorar a los hijos del poverelo de Asís, del pobre de El Asís, pobre de nuestro Asís. hermano mayor. Claro. Oye, Armando, fíjate que el tiempo se nos acaba en el programa, pero a mí me queda muchísimo la curiosidad. No sé si mi productora me deje hacer aquí en la Cámara 5 una invitación pública a que luego platiquemos cómo siguió el proceso de evangelización después de que se fueron los franciscanos. Sería un tema verdaderamente interesante en este mes de las misiones. Padre, yo te agradezco muchísimo tu presencia en el estudio. Gracias, padre, muy amable por la invitación, y gracias a todo tu equipo de producción. Gracias a todo tu equipo de producción. Y al Gracias. auditorio, al teleauditorio también. Claro. Que Dios te bendiga y nos Gracias, vemos padre. con el favor de Dios. Muy amable, padre Luis. Que Dios te bendiga. Gracias. Sabe que el Señor está siempre con usted y yo los espero en la próxima emisión. Hasta luego. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.